Hola a todos y bienvenidos a este video en donde analizaremos el ensayo titulado El arte del engaño en el arte de gobernar. Dos ensayos de Castillón y Condorcet del autor Diego Alfredo Pérez Rivas. Comenzaremos por explicar que este ensayo analiza las perspectivas de dos destacados pensadores de la Ilustración sobre el polémico uso del engaño en la política, una estrategia popularizada por el célebre Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Para entender mejor los argumentos presentados en el ensayo, primero analizaremos la vida y contexto histórico en el que vivieron Castillón y Condorcet, ya que ambos vivieron en el siglo XVIII, una época caracterizada por el florecimiento de las ideas sobre la razón, la ética y la gobernanza. También abordaremos la interrogante de si es útil o conveniente engañar al pueblo y de la importancia que este texto tuvo en el periodo de la emergencia sanitaria. Frédéric Adolphe Maximilien Gustave de Castillon nació en Lausanne, Suiza, el 22 de septiembre de 1747. Fue hijo del prodigioso matemático Johann Francesco y de Elisabeth Dufresne. Desde su infancia tuvo acceso a los círculos intelectuales representativos del periodo ilustrado. Se trasladó a Prusia, en donde se convirtió en un influyente miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Castillon es muy conocido por sus contribuciones en matemáticas y filosofía. Durante su vida interactuó con varios intelectuales de la época y fue parte del movimiento ilustrado que promovía el conocimiento y la razón como parte del progreso humano. El periodo histórico en el que vivió fue el siglo XVIII, el siglo de las luces o de la Ilustración, una época marcada por un énfasis en la razón, la ciencia y la crítica a la autoridad tradicional, especialmente a la religiosa y a la monárquica. En este contexto, Castillon participó activamente en debates intelectuales y contribuyó a la difusión de ideas ilustradas. Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat Marqués de Condorcet nació en Ribemont, Francia, el 17 de septiembre de 1743. Siendo huérfano de padre desde muy temprana edad, fue educado por su madre. Estudió en París en el Collège de Navarre, lugar en el que demostró su incipiente capacidad intelectual, específicamente por sus habilidades matemáticas. Condorcet fue un destacado defensor de los derechos humanos y un firme creyente en el progreso humano a través de la educación y de la ciencia. Participó activamente en la Revolución Francesa, ocupando varios cargos políticos. Su obra más conocida, Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, refleja su optimismo sobre el potencial de la humanidad. Condorcet vivió durante la Ilustración y la Revolución Francesa, periodo de gran agitación política y social en Francia. La Ilustración puso énfasis en la razón y en la ciencia, mientras que la Revolución Francesa transformó radicalmente la sociedad francesa. Abolió la monarquía y estableció una república basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filosófico y escritor italiano. Su obra más conocida, El Príncipe, es un tratado político que aconseja a los gobernantes sobre cómo mantener el poder. Maquiavelo es conocido por su realismo político y su disposición a aconsejar el uso del engaño y la manipulación como herramienta legítimas en el gobierno. Castillon, como parte del movimiento ilustrado, criticaba la moralidad maquiavélica. Desde la perspectiva ilustrada, el uso del engaño y la manipulación en el gobierno era visto como una práctica corrupta y contraria a los principios de la razón y de la justicia. Desde el punto de vista de Castillon, solamente cierto tipo de individuos intelectualmente dotados estarían hipotéticamente capacitados para conocer la verdad y para obtener provecho directo de esto. En su visión, debe evitarse a toda costa que haya derramamiento de sangre a causa de la proliferación de la verdad. Por la misma razón, opta por afirmar la autoridad del arte del engaño en la sociedad. Si bien afirmando que el pueblo debería ser ilustrado gradualmente a través de procesos moderados de acercamiento a la verdad. Lo que él nos dice es que pues al pueblo no se le debe decir la verdad así de una, sino de que se lo debe de ir soltando como que poco a poquito para que lo vayan asimilando de una mejor manera. Debemos mencionar que a pesar de su defensa al arte del engaño y del arte de gobernar, Castillon no defendió una visión netamente absolutista del poder político. Pues como él dice, la política y la religión son dos pilares para la felicidad del pueblo. Castillon puede considerarse un ilustrado moderado, pues aunque aceptaba la utilidad del arte del engaño en el arte de gobernar, pensaba que dicho instrumento debía ser utilizado solamente en pro del pueblo. Él dice que si el pueblo llegara a darse cuenta repentinamente de que ha sido engañado, las consecuencias podrían ser fatales para el gobierno y para la sociedad. Es lo que nos decía anteriormente, que la información se debe de ir dando paulatinamente, no todo de una. En su texto afirma que sacar del error a alguien que no tiene la suficiente fuerza para mirar la verdad significa hacerlo infeliz. Condorcet, también influenciado por los ideales ilustrados, rechazaba las enseñanzas maquiavélicas.
Para Condorcet, la legitimidad del gobierno debía basarse en la racionalidad, la justicia y el respeto por los derechos humanos. El filósofo defendió una tesis opuesta a la que sostenía Castillón, dado que consideraba que el hombre tiene el estricto deber de afirmar públicamente y en voz alta lo que considera verdadero. De tal modo, la libertad de conciencia y la sinceridad son dos pilares fundamentales sobre los que está erigida una sociedad civil libre. Él nos dice que cuando una sociedad civil está dividida en dos grupos, va a existir el grupo que es conocedora de la verdad y el grupo que es ignorante. Entonces va a existir un pueblo, pero dos naciones, la nación que es conocedora de la verdad y la nación que es ignorante. Y esto pues va a dar origen a dos grupos sociales, la clase opresora y la clase oprimida, generando la discordia social. Desde su punto de vista, es obligación del hombre más fuerte defender al hombre más débil. Condorcet nos dice que un pueblo ignorante puede embrutecerse como consecuencia del desconocimiento de las verdades más esenciales. Por eso él cree que debe destruirse el error y el engaño, como son las religiones convencionales. O sea, él dice que debemos destruir las religiones convencionales, dado que han sido fundadas en libros ya antiguos, en viejas costumbres y en la autoridad de sacerdotes. Dice que este tipo de religiones convencionales son vistas por Castillón como fuente de valores morales, pero son consideradas por Condorcet como instituciones que promueven dogmas falsos, conduciendo a los creyentes a un estado de insensatez y crueldad inimaginables. Por último, Condorcet nos dice que sobre los individuos se debe influir a través de tres instrumentos, que son los escritos, la legislación y la educación. En su concepción, el error debe considerarse como un enemigo público, mientras que su difusión debe catalogarse como un delito. Debe existir una sociedad en la que el acceso a la verdad sea un derecho fundamental. Bueno, yo considero que sí son muy buenos los argumentos que utilizan tanto Condorcet como Castillón para los pilares que debe tener el gobierno. Sin embargo, yo me inclino un poco más por los ideales que tiene Castillón, porque siento que los de Condorcet son un poco idealistas y hasta un poco fantasiosos. Siento que Castillón es más realista, porque si no nos menciona lo que es decirle la verdad al pueblo, los derechos fundamentales, razonar y todo eso, pero también toma en cuenta otras cuestiones que muchas veces es mejor, como nos dice, engañar al pueblo para gobernar, pero muchas veces es por un bien común. Por eso es que yo estoy más de acuerdo con él, a que todo sea de que sí, vamos a decirle la verdad y todo de una, porque como él ya nos decía en sus textos, sí es bueno decirle la verdad al pueblo, pero pues hay que hacerlo gradualmente y hay ocasiones en que se requiere el engaño por un bien común. Entonces, respondiendo a la cuestión de si es útil o conveniente engañar al pueblo, yo considero que sí, pero dependiendo de las circunstancias y por un bien común, como nos decía ya Castillón. Pues hay muchas circunstancias que lo meritan, por ejemplo, circunstancias que son de vida o muerte. Yo sí considero que el engaño y la manipulación pueden ser herramientas muy poderosas para mantener el orden en la sociedad, como ya lo vimos en la contingencia sanitaria. Sí nos mentían con las cifras de que no hay tantas personas muertas, pero lo hacían más porque la gente al saber de que todas las cifras de los muertos y todo eso, entraban en pánico. ¿Y qué es lo que hacíamos? De que, compras de pánico, desabastecíamos los supermercados, empezaron los asaltos. Entonces, el hecho de que nos dijeran de que todo está bien, que nos tranquilizáramos, yo sí siento que mantenía un poquito el orden. Pero también debemos tener en cuenta que cuando el gobierno minimizó demasiado la situación en cuanto a los contagios, las cifras, de que no era tanto el peligro, la gente, pues, ¿qué empezó a hacer? Dejó de tomar esas medidas preventivas porque se relajaron demasiado, porque el gobierno decía de que todo estaba bien. Entonces las personas que pensaron que todo estaba bien aumentaron los contagios. Entonces este es un caso en el que el arte del engaño sí nos benefició por un lado, pero también nos afectó la falta de transparencia. Yo siento que se abusó de los engaños y esto ocasionó pues que tuviéramos una respuesta inadecuada a la ciudadanía. También pues las cifras de contagios fueron menores en los países donde se les habló con la verdad y pues las personas tomaron más medidas. Entonces pues hubo menos muertos.